Bienvenidos. Hoy te invito a apagar las luces, ponerte los audífonos y dejarte llevar. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de terror cualquiera. Es un relato que forma parte de la memoria de muchos transportistas mexicanos. Una historia que todavía se cuenta en las carreteras de la Huasteca Potosina, donde la selva y la neblina esconden más secretos de los que podemos imaginar. Acompáñame, porque hoy hablaremos de la mujer que camina en la carretera de Tamazunchale. Una aparición que en los años 90 atemorizó y, al mismo tiempo, salvó la vida de más de un conductor. La carretera a Tamazunchale, en San Luis Potosí, es conocida por sus curvas imposibles, una ruta que serpentea entre montañas, con barrancos al costado y niebla espesa durante gran parte del año. En los 90, los traileros que transportaban mercancía desde Querétaro hacia la Huasteca sabían que conducir de noche era jugarse la vida. Los faros apenas iluminaban unos metros. El silencio del monte se mezclaba con el rugido del motor y el chillido de los frenos en cada pendiente. Fue en ese escenario cuando comenzó a hablarse de ella, una mujer de blanco que pedía aventón en plena noche y que nunca llegaba a su destino. Yo me llamo Juan y lo juro por la memoria de mis padres. Esa mujer se me apareció en el kilómetro 45. Eran casi las 2 de la mañana. Vi a una figura parada al lado de la carretera, vestida de blanco, inmóvil bajo la luz de mis faros. Frené. No sé por qué, pero frené. La vi subir al asiento trasero de la cabina. No dijo nada. Sus manos estaban juntas, como si rezara, y sus ojos nunca se cruzaron con los míos. Avanzamos en silencio. Solo se escuchaba mi respiración y el rugido del tráiler. Entonces, justo antes de una curva peligrosa, sentí un vacío detrás de mí. Miré por el retrovisor y el asiento estaba vacío. Ella ya no estaba. Instintivamente frené y ahí lo vi, un derrumbe enorme bloqueando la carretera. Si hubiera seguido, me habría estrellado de frente contra las rocas. Juan no fue el único. En gasolineras, en paraderos, entre cafés y cigarros de madrugada, los choferes repetían la misma historia. Se me subió atrás, no dijo nada y desapareció en la curva. Algunos aseguraban que olía a flores marchitas, otros que su piel no era de carne, sino de cera fría, y todos coincidían en lo mismo. Su desaparición ocurría segundos antes de un accidente. ¿Era un fantasma que advertía? ¿O acaso la muerte misma, jugando con los hombres que retaban la oscuridad? En 1997, un grupo de traileros comentó un accidente particular. Un compañero llamado Ramiro conducía de noche cuando la mujer de blanco apareció frente a él. Él no quiso detenerse. Dijo que aceleró, que no creía en esas tonterías. Horas después, encontraron su tráiler volcado en la barranca. Ramiro sobrevivió, pero juró que lo último que vio fue un rostro en el parabrisas, el mismo rostro que todos describían. En los pueblos cercanos a Tamazunchale, dicen que muchos años antes, una joven murió en esa carretera. Algunos aseguran que iba rumbo a su boda y que el coche se desbarrancó en plena curva. Otros, que fue una mujer abandonada que decidió caminar sola por la montaña y jamás regresó. Sea cual sea la versión, todos coinciden en lo mismo. Su espíritu quedó atrapado, no para hacer daño, sino para advertir. Hasta el día de hoy, algunos traileros aseguran que la siguen viendo. Una mujer de blanco, inmóvil, a la orilla de la carretera,
justo antes de una curva mortal. Quizás sea solo una leyenda, quizás sea la mente cansada de los choferes, o quizá la próxima vez que viajes por la carretera de Tamazunchale y veas a alguien pidiendo aventón en plena madrugada, será mejor que pienses 2 veces antes de detenerte, porque puede que lo que suba a tu asiento trasero ya no sea de este mundo. La planchada del Hospital Juárez. En el Hospital Juárez, los pacientes cuentan de una enfermera distinta, siempre impecable, con un uniforme antiguo, perfectamente planchado. Entra de madrugada a las habitaciones, acomoda sueros, arregla las sábanas y susurra palabras de calma. Me atendió una enfermera, dicen algunos pacientes, pero cuando preguntan por ella, nadie sabe quién es. La leyenda asegura que esa mujer fue real, una enfermera enamorada, que por estar distraída con un médico, dejó morir a varios pacientes. Arrepentida, murió sin perdón, y desde entonces se aparece para cuidar a quienes están a punto de perder la vida. Se cuenta la historia de un hombre mayor, internado en el área de pacientes terminales. Sufría dolores constantes, apenas podía dormir. Una madrugada, entre sueños, abrió los ojos y vio a una enfermera inclinada sobre él. Su uniforme no era como el de las demás. Era antiguo, perfectamente almidonado, con pliegues rectos. El olor a almidón fresco impregnaba la habitación. Ella no hablaba, solo le sonrió con dulzura mientras acomodaba sus sábanas. Le tomó la mano y él sintió una paz extraña, como si todo el dolor se hubiera desvanecido. Con voz débil, alcanzó a decir: «Gracias, gracias por cuidarme». Cuando amaneció, el paciente preguntó por aquella enfermera de uniforme perfecto. Los doctores y enfermeras de guardia se miraron confundidos. Ninguna coincidía con la descripción. Ninguna había entrado en su cuarto esa madrugada. Historias como esa se repiten una y otra vez. Pacientes que aseguran haber sido atendidos por una mujer que nadie más vio. Algunos dicen que les colocó el suero en el brazo correcto, que les limpió heridas, que los reconfortó en sus últimos momentos. Pero lo inquietante es que, casi siempre, esos pacientes fallecieron poco después de verla. ¿Es un ángel? ¿Un ser enviado para dar alivio antes del final? ¿O es un espíritu en pena, buscando redención eterna, cuidando a los enfermos que están por partir? Los pasillos del Juárez guardan secretos, pacientes que escuchan pasos cuando nadie está cerca, puertas que se abren lentamente, como si alguien invisible caminara entre las camas, y a veces, en el murmullo de la madrugada, una voz suave que susurra al oído: «Todo estará bien». Imagina estar internado, con fiebre, delirando, y abrir los ojos para encontrar a esa mujer, con su uniforme antiguo y perfectamente planchado, sonriéndote. Y después, al preguntar por ella, descubrir que nadie más la vio. La planchada sigue caminando por los pasillos del Hospital Juárez. Su presencia ya no sorprende al personal, porque más de uno la ha visto entrar en habitaciones cerradas y quedarse al pie de la cama de los enfermos más graves. Lo inquietante es que, si alguna vez estás hospitalizado en el Juárez y una mujer con uniforme antiguo se acerca a ti en la madrugada, sabrás que no estás solo, pero también sabrás que su visita no es casualidad, porque dicen que si la planchada se acerca a ti, es porque tu tiempo está por acabarse.
Los alaridos en la iglesia vieja de San Juan Parangaricutiro. El volcán Paricutín nació de la nada. Una mañana cualquiera, la tierra se abrió y comenzó a escupir fuego, ceniza y roca. El pueblo de San Juan Parangaricutiro quedó sepultado bajo un mar de lava ardiente. Las casas se consumieron, los campos desaparecieron y la gente corrió en desesperación, intentando salvar lo poco que podía cargar en sus brazos. Muchos lograron huir, pero otros no. Solo quedó en pie la torre de la iglesia, emergiendo como un dedo acusador entre las piedras negras, recordando lo que alguna vez fue un pueblo lleno de vida. Hoy quien visita el lugar asegura que al caer la noche se escuchan gritos, rezos y lamentos. Peregrinos llevan veladoras, convencidos de que las almas de los que murieron sepultados siguen atrapadas bajo la lava. Se cuenta que algunos rezos son tan claros que parecen venir desde el subsuelo, como si debajo de esas rocas, en las entrañas ardientes de la tierra, todavía hubiera voces clamando por ayuda. Una experiencia quedó grabada entre los habitantes cercanos. Fue la de un grupo de jóvenes que, buscando emociones fuertes, decidió ir de madrugada a las ruinas. Caminaban entre las piedras negras, iluminando el camino con linternas. El aire era espeso, frío, como si el volcán respirara aún bajo sus pies. De pronto, uno de ellos se detuvo. ¿Escucharon eso?, preguntó con voz temblorosa. Todos guardaron silencio. Entonces lo oyeron. Un golpe metálico, hueco, como si alguien golpeara desde abajo. El sonido se repetía, lento, profundo y cada vez más cercano. Los jóvenes comenzaron a reír nerviosos, convencidos de que era eco de sus propios pasos, hasta que una voz se mezcló con el viento. Era un sollozo, un llanto arrastrado que parecía provenir de entre las rocas. Luego otra voz, murmurando un rezo antiguo, en náhuatl, como los que aún se rezaban en el pueblo antes de la tragedia. Las linternas comenzaron a parpadear. Uno de ellos gritó al sentir que el suelo bajo sus pies vibraba, como si algo se moviera desde abajo. El miedo se apoderó de todos y salieron corriendo, tropezando entre piedras y cenizas solidificadas. Cuando llegaron al pueblo vecino, aún podían escuchar en su memoria esos rezos apagados, esas voces que parecían suplicar descanso eterno. Los habitantes de Michoacán respetan esas ruinas. Nadie se atreve a mofarse o a quedarse solo, porque bajo esas piedras aún palpita el sufrimiento de un pueblo que jamás pudo huir del fuego. Y cuando cae la noche, entre las sombras de la torre que aún resiste, se escuchan alaridos que erizan la piel, como si fueran las últimas voces de quienes quedaron atrapados bajo la lava ardiente. Dicen que si te quedas en silencio frente a esas ruinas, sentirás que alguien camina contigo y que las piedras aún calientes en la memoria guardan los gritos de los que jamás lograron escapar. En México abundan las leyendas. Algunas nacen en pueblos pequeños, otras se extienden por todo el país. Y hay una historia que nació en Chihuahua y hasta hoy provoca escalofríos a quien la escucha. Dicen que en el aparador de una tienda de vestidos de novia no hay un maniquí, sino un cadáver embalsamado. Acompáñame esta noche a conocer la leyenda de la Pascualita. Apaga la luz, escucha con calma, y si tienes el valor, mírala a los ojos en tu imaginación. La historia comienza en el año 1930. En la ciudad de Chihuahua existía una tienda llamada La Popular, famosa por sus vestidos de novia y por un aparador que pronto se convertiría en leyenda. Un día apareció allí un maniquí diferente, demasiado realista. Su piel parecía de verdad,
con venas azules apenas visibles bajo la luz. Sus pestañas eran delicadas como las de un ser humano, y sus manos mostraban pliegues, uñas, arrugas diminutas, como si pertenecieran a una persona viva. El pueblo no tardó en murmurar. Esa figura no era un simple maniquí, esa figura tenía nombre, la Pascualita. La leyenda cuenta que la hija de la dueña, Pascuala Esparza, murió el día de su boda. Algunos dicen que fue por la picadura de un alacrán, otros aseguran que fue víctima de un envenenamiento misterioso. Lo cierto es que la joven murió justo cuando estaba a punto de vestirse de blanco. Su madre, destrozada, incapaz de aceptar la pérdida, habría mandado embalsamar el cuerpo de su hija, y en lugar de enterrarla, la colocó en el aparador de su tienda para que siguiera siendo novia eternamente. Con los años, las empleadas comenzaron a notar cosas extrañas. Cuando limpiaban el maniquí, aseguraban que sudaba frío, como un cadáver. Algunas decían que podían sentir que la piel era piel humana y que los ojos seguían cada movimiento, como si observaran con vida propia. Los clientes también lo notaban. Había quienes entraban a la tienda y al ver de cerca a la Pascualita, sentían un escalofrío recorriéndoles la espalda. Era imposible sostener su mirada, demasiado real, demasiado inquietante. El rumor se hizo tan fuerte que la gente viajaba desde otros pueblos solo para verla. La vitrina se volvió un lugar de culto. Algunos iban a rezar, otros a burlarse, pero todos salían con la misma sensación. La Pascualita no era un muñeco. Se decía que de noche cambiaba de posición, que amanecía mirando hacia otra dirección, incluso que en ocasiones desaparecía del aparador para aparecer después como si nada hubiera pasado. Hay testimonios de novias que iban a comprar su vestido y aseguraban que la Pascualita les sonreía, que movía apenas los labios o que sus ojos brillaban como si les deseara suerte. Algunas lo interpretaban como una bendición, otras como una maldición. La creencia popular fue creciendo. Algunas costureras contaban que, al quedarse trabajando de madrugada, escuchaban pasos en la tienda, el crujido del piso de madera, el tintineo de los hilos y tijeras y una sombra que se detenía frente a ellas. Cuando volteaban, ahí estaba la Pascualita, inmóvil en su vitrina, o al menos eso parecía. Los más valientes decían haber visto cómo movía un dedo, cómo sus pupilas se contraían con la luz, cómo parpadeaba apenas un instante, lo suficiente para sembrar el terror. Y con el tiempo, la leyenda se convirtió en tradición. El pueblo entero ya no hablaba de un maniquí, sino de una novia muerta que seguía de pie esperando a su prometido. Hasta hoy, quien se acerca al aparador de la Popular puede verla. Su piel pálida, sus manos delicadas, sus ojos que parecen demasiado humanos. Algunos turistas toman fotos, otros prefieren retirarse en silencio, porque dicen que al verla de cerca sientes que ella también te está mirando. Y si tienes el valor de sostenerle la mirada, te darás cuenta de algo que nadie puede explicar. Esa figura, que debería ser de cera o de yeso, parece respirar. Dicen que la Pascualita nunca quiso morir. Dicen que su madre nunca la dejó ir, y que por eso, hasta hoy, en el corazón de Chihuahua, sigue esperando con su vestido de novia a un novio que jamás llegó. La Pascualita, la novia eterna, el maniquí que quizá no sea un maniquí. Así se cuenta la historia de la Pascualita, una leyenda viva de Chihuahua que aún atrae a miles de curiosos. Algunos la miran con fascinación, otros con miedo, pero todos coinciden en algo. Hay algo en ella que no es normal. Ahora dime, ¿tú qué crees? ¿Es un maniquí increíblemente realista o es el cadáver embalsamado de una joven que nunca llegó al altar? La próxima vez que visites Chihuahua, atrévete a verla de cerca. Pero cuidado,
porque si lo haces, quizá jamás olvides su mirada. Y así termina este relato inquietante, una historia más que se une a la larga lista de misterios que nos acompañan en la oscuridad. Si llegaste hasta aquí, recuerda que cada semana comparto nuevas leyendas y sucesos que no te dejarán dormir. Suscríbete a este canal de historias para no dormir. Activa la campanita y acompáñame a lo desconocido.